Bueno, Mauricio, este tema del presupuesto de la Nación, que ya vemos cómo va ese trámite, nos suena muy técnico por momentos, unas cifras enormes, muchos porcentajes, pero resulta que esto es importantísimo. ¿Qué debemos entender los colombianos de cómo va a impactar la aprobación de este presupuesto en la vida de cada uno de nosotros para el 2022? Pues Paula, lo que creo que hay que recordar a estas horas de la noche mientras la gente se come su sanduchito es que este gobierno está entre la espada y la pared. ¿Cuál es la espada? La necesidad de tratar de ajustar las finanzas públicas, es decir, la diferencia entre lo que le entra al gobierno y lo que gasta el gobierno. El descuadre fue monumental por cuenta de la pandemia y se aumentó en este año. Ustedes ya vieron al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recordándonos que el déficit fiscal para este año es del 8,6%. Antes de la pandemia estábamos por debajo del 3%, casi que se ha triplicado ese déficit fiscal. Esa es la espada. ¿Cómo lograr estabilizar las finanzas públicas hacia adelante? ¿Cuál es la pared? Que el gobierno tiene que gastar. ¿Y por qué tiene que gastar? Porque tenemos una crisis social monumental a la que hay que atender con ingreso solidario, con subsidios al empleo, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, en un contexto preelectoral. ¿Quién se atreve antes de elecciones a recortar el ingreso solidario, a recortar los subsidios al empleo, a recortar las ayudas sociales? Creo que absolutamente nadie. Entonces es una prueba de fuego para este gobierno el tratar de equilibrar finanzas públicas, pero a la vez no dejar de gastar en lo social. Y más o menos hizo parte de la tarea. ¿Por qué hago énfasis en más o menos y en parte de la tarea? Pues porque el grueso le va a tocar al próximo gobierno. Ustedes oyeron al ministro José Manuel Restrepo diciendo, este año déficit 8,6%, con este presupuesto que se está presentando, año entrante déficit 7%. Listo, 7%, pero resulta que en el año 2024 eso tiene que bajar a 3%. El próximo gobierno tiene que entrar a hacer un ajuste de 4% del Producto Interno Bruto. Eso es una barbaridad de plata, eso son 50 billones de pesos por lo menos. Eso es más de 3 veces la reforma tributaria que está pasando este gobierno. Por lo tanto, el gobierno está haciendo una partecita de la tarea con su reforma tributaria y su presupuesto, que es el que nos presenta el ministro, pero el grueso del ajuste, apretón del cinturón y costo político le va a tocar al próximo gobierno. Ojalá el próximo gobierno sea responsable, ojalá sea idóneo, ojalá sepa de cómo hacer reformas tributarias, porque de lo contrario nos vamos a meter en un berenjenal y acuérdense, entre una espada muy afilada y una pared durísima.